A ver, vamos a buscar la matriz, esta, la matriz no, el vector. Vamos con el F elemental. El H dijimos que era 1. Así que H es igual a 1. Entonces vamos a armar F1. Ya los teníamos. Acá estaban, ¿se acuerdan? Eran estos valorcitos que están puestos acá. Acá está F1 y F2. F1 va a ser en realidad este es el F del elemento 1. Va a ser 1/3 de P a ver, vamos acá lo que tenemos que ver, vamos a hacerlo más clarito. El elemento, es decir, el F del elemento va a depender del HE, del P en XY y del P en XJ. El XY en el elemento 1 ¿cuánto era la coordenada del elemento 1? La XY y la XJ. ¿Las tienen ahí o ya? 1 a 2 sería X. De 1 a 2. Entonces ahí yo tengo que tener mis datos para completar. La función P la voy a evaluar en el XY y en el XJ. La función P la tenía. Y P de X. 12 menos 4x más 1 al cuadrado. Entonces, P en x igual a 1 más 1/6 de P en x igual a 2. Acá es 2. Acá tengo 1/6 de P en 1 más 1/3 de P en 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estás evaluando en 1 y en 2. O sea, restar el elemento. Sí. P en 2. P en 1 es menos 4. P en 2 es menos 24. Si alguien no está de acuerdo, me avisa. Y acá esto me queda, ya se los escribo, F1 menos 16/3 y menos 26/3. Y esto va, el elemento 1 va de N2 a N4. En el vector F global va a ser 0 para el N1,
menos 16 tercios para el N2, 0 para el N3 y menos 26 tercios para el N4. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con las matrices elementales, lo que representaban en la global, ahora lo hago para el vector F. Bueno, acá tengo que ir elemento por elemento porque van variando las coordenadas y mi función está parametrizada en función de las coordenadas. HE es igual a 1, XY es igual a 2 y XJ es igual a 3. Reemplazo y voy a ponerle directamente el valor. Y acá voy a tener menos 50 tercios, menos 64 tercios, y los nodos implicados son el N4 y el N1. Me queda menos 64 tercios en el 1, 0, 0 y en el 4 menos 50 tercios. Y a esta le voy a llamar asterisco 5 para ir nombrándolas y después sumarlas. Vamos con el elemento 3. H es igual a 1, XY es igual a 0 y XJ es igual a 1. F3 me queda... Bueno, este cambió, 2 y 0. Este da unos numeritos distintos. Y este va de N3 a N2. Y en el F global me va a quedar 0, 0, 2 y 0. Ahora para ensamblar, ¿qué tengo que hacer? Sumar las matrices. Claro, sumamos esto. La F va a ser la suma de estas, la 4, 5 y 6. Esto es una sumatoria. Bueno, y acá va a pasar lo mismo. Los nodos que están compartidos van a tener alguna sumita. Voy a tener en el 1 el menos 64 tercios, en el 2 el 0. Los pongo, ¿por qué? Porque el 0 está en juego. Acá podría tener un valor, por eso lo pongo. Acá el 2 y acá menos 26 tercios, menos 50 tercios. Ahí está. Bueno, ahí tienen el F global. Y ahora nos falta el R. Así que vamos por el R. Gaby, una consulta por nomenclatura, ¿no? Este F que marcaste acá, no se supone que le empecemos a llamar F omega, ¿no era? Sí, eso es lo que yo ahora estoy medio nava, por eso dije que lo iba a dejar para después a lo de acá le vamos a llamar F omega. F omega porque no depende de las condiciones de contorno. Y lo mismo pasa con la K. Y la K, sí, no sé si la K le podemos llamar omega, esa K. No, con la K no hay problema por ahí. Con las F se va a hacer una diferenciación por el hecho de, bueno, nosotros lo venimos llamando R, pero a R lo tendríamos que empezar a llamar F en gamma. Porque es lo que aporta al vector F debido a las condiciones de contorno, o lo que aporta al vector F debido a
a lo que hay en el dominio. Esto, por ejemplo, es f en omega porque depende del dominio y por eso se hace con el elemento. Claro, no depende de las condiciones de contorno. Claro. Eso es para que no tengan una confusión a futuro. No, preguntaba nomás porque como lo habíamos charlado y había quedado. Sí, lo que pasa es que lo quería congeniar con lo que estaba acá, que este es el apunte de esta semana. Fíjate que a la K no le puso nada, y a la F tampoco le puso nada. No, pero para que después entonces, lo pero bueno, de otra forma nos vayamos acostumbrando. Ahí, claro. Ahí lo dice, como más abajo. Sí, es como que esta F, después la vamos a tener una parte de la F que es por cuestiones de contorno y otra que vienen de haber hecho estos ensambles salidos de lo que es KLN y FL. Pero bueno, lo que viene de R le vamos a llamar F omega, gamma. Después igual le vamos a pedir a Adriana que nos aclare bien cómo lo separamos. Pero ustedes ya medio que van intuyendo que lo que es de R va a ir aparte. O sea, forma parte de este vector que se llama de términos independientes y también llamado vector de cargas. En la nomenclatura que por ahí se usa para cuando toman examen y eso. O sea que bueno, ahora diferenciar eso. Sí, después vemos. Por eso te digo, lo vamos a aclarar bien en la semana. Ustedes entiendan cómo vamos repartiendo y qué vamos manejando, y después lo otro es una cuestión de nombre nomás. Sí, es una cuestión más que nada que queremos por ahí solucionar durante el cursado para que no tengan conflictos después cuando vayan a rendir el final, porque es algo que es un error recurrente justamente en los finales. Sí. Entonces, bueno, lo vamos a seguir explicando, pero tengan en cuenta que esto que estamos calculando acá sería el F omega, y claro, lo que vamos a empezar ahora con el R es el F gamma, y después la semana que viene supongo que lo vamos a charlar un poquitito más también para porque ahí estaba viendo esos conceptos. Como va a haber como un repaso, lo vamos a charlar. Bueno, entonces R, ¿se acuerdan que era? Ya lo habíamos analizado y teníamos una parte que era 12NL en el X igual a 0. Eso lo hicimos allá arriba, más arriba. Si alguien se perdió o no estaba, lo miramos. Todo este ejercicio lo puedes subir, o sea, todo lo que hizo acá. Sí, yo después les comparto el PDF. Esto que estoy haciendo lo paso al PDF y se los comparto. Así desprolijo como está. Esta era la expresión de lo que nos había quedado de R. Entonces ahora lo que tenemos que ir analizando es ya a R, lo analizamos en forma global. Porque ya está en ese ámbito todo lo que es condiciones de contorno. No nos metemos en lo local. Entonces vamos a ir término por término, como va en el ejemplo de clase ese que estuvimos mirando, y vamos con este. Entonces voy a tener, esto no, vamos a hacerlo ahí, este pedacito primero, ahí. Voy a tener 12NL, esto es en X igual a 0. Este vector R, si nosotros tenemos un sistema que es K por U más F
este F que sacamos hace un ratito, más R, que ahora esto se va a llamar F omega y esto se va a llamar F gamma. Todo esto va a ser igual a 0. Nosotros, este vector, ¿qué dimensiones va a tener? Si lo tenemos que expresar como vector. De la misma manera que hicimos con el ensamble, que teníamos todos los nodos acá. 1, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Sí, es como estoy poniéndolo, esto es acá es una matriz de 4×4. U va a ser el vector de las incógnitas. U1, U2, U3 y U4. F es el F de omega, que tiene también 4 porque tengo 4 nodos. Y R también tiene 4 nodos. Entonces voy a tener que ir analizando esta expresión en cada uno de los nodos y qué le pasa. Entonces mi expresión es 12NL en X igual a 0. Eso me aporta al R, así, lo analizo así, 12. Y las NL las voy a reemplazar por N1, N2, N3 y N4. Y esto todo sucede en X igual a 0, porque así lo dice la condición de contorno. Entonces ahí yo ya tengo información. ¿Se acuerdan de mi discretización acá arribita? Esto lo vamos a borrar para que no nos confunda. Las funciones, ¿cómo eran? Yo iba a tener acá una N3, una N2, una N4 y una N1, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto que está acá, a ver. Esos serían las funciones de n. Claro, la n, que son las funciones de forma, de acuerdo a mi discretización. Que bueno, en este ejemplo de la semana está con distinta longitud, pero para que vean, esta es la que vale 1 en el nodo y 0 en todo lo demás. 1 en el nodo y 0 en todo lo demás. ¿Se acuerdan de eso? Porque es lo que tenemos que venir a ver. Entonces, si yo estoy en X igual a 0, en X igual a 0, ¿cuánto vale N1? Tengo que venir a buscar acá. Es X igual a 0. Ahora es lo que no estoy yendo y viniendo. ¿Dónde estaba? Hice un lío, ¿dónde lo perdí? Ahí está, uy, más arriba. Más arriba, un poquito más. Un poquito más. Ahí. No, pero la discretización que recién les mostré, ¿dónde está? ¿Se perdió? Parece que mostraste el libro. No, esto quería. Esto. Ah, yo entiendo más con el otro gráfico. ¿Con el del ejemplo? Bueno, vamos a poner el del ejemplo entonces, a ver. Lo que pasa es que este del ejemplo no es idéntico. Están nombrados iguales, ¿no? Claro, no tiene los mismos puntos. No sé si están nombrados iguales. A ver. ¿Y qué
pasó? Bueno, por algo no se copió. Vamos a este truchito de acá, que saben que estamos usando. Ahí. Vamos a poner ahí de recordatorio. ¿Cuánto vale n1 en x igual a 0? 0. 0. O sea, eso. N1 vale 0. Entonces ahí N2, El único que N3 es la única que vale 1 y N4 vale 0. ¿Eso lo entienden todos? ¿Está bien? Entonces, acá, porque N3 vale 1 en X igual a 0. Acá tengo mi discretización. Y las N en elementos finitos valen 1 en el nodo donde están ubicadas y 0 en todo lo demás. Ah, claro, sí, ahora. ¿Sí? Entonces acá tengo 0, 0, 12 y 0. Este es el pedacito de, diríamos, el aporte al R de este término. ¿Sí? Vamos a dejar la Dirichlet para después. Vámonos a este. De ahí de recuerdo. Y me voy acá abajo. Menos 6. Y acá tengo NL por la derivada de U sombrero respecto de X en que en X igual a 3. Y acá hago lo mismo. Para mi R lo tengo que hacer para todas las N que tenga en juego. O sea, voy a tener 6 por N1 en X igual a 3 por la derivada de U sombrero respecto de X en X igual a 3 y así, menos 6 por N2, todo esto es lo mismo, menos 6 por N3, menos 6 por N4. Si alguien se perdió, hable, ¿eh? Ahora tengo que ir viendo lo mismo que vi antes. ¿Cuánto vale N1 en X igual a 3? ¿Eh? 1. 1. 1. Sí. Y en X igual a 3, ¿cuánto valen todas las demás? 0. ¿Todos lo ven a eso? Sí. Cualquier colorinche es esto. Menos 6, 0, 0, 0. Y acá me estoy comiendo algo, porque como lo simplifiqué, nadie Profe, la derivada Sí, esa. la derivada. nadie se dio cuenta de eso. Ya a esta hora estamos todos de U a de X y ahí van todos con la derivadita. Acá la vamos a dejar. Esto es en X igual a 3.
Y este nos quedó así, con esta forma, porque no sabemos nada, la arrastramos ahí. ¿Sí? Y nos queda un elemento del contorno, que es la condición Dirichlet, esta. ¿Qué es? Vamos acá. WL raya por U sombrero menos 16 en X igual a 3. ¿Qué dice la condición Dirichlet? Que tiene que ser igual a 0 para que se cumpla. O sea, no tiene que tener residuo. Entonces yo voy a tener U sombrero menos 16 en X igual a 3 es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que 16 va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 o desde M igual 1, podemos ponerle también, de los U sub I, pero en realidad le vamos a poner M porque nosotros la llamamos NM, así que vamos a ponerlo así para que no nos confunda. U sub M por NM en X igual a 3, porque esto sucede en X igual a 3. Sí, igual, profe, ahí la única que va a estar activada es la N1, justo. Claro, pero eso, ¿cómo se dan cuenta? Eso porque a veces uno se da cuenta y a veces no. Entonces... Porque como justo está evaluada en 3, en ese valor, si vamos ahí al grafiquito que está ahí arriba, la función que corresponde es la N1. Entonces ahí ya podríamos despejar el valor de U1. Muy bien. ¿Todos lo siguieron, compañero? Sí. Sí. De hecho, nosotros, después que estamos recancheros, ya sabemos que esto de que... Ahora lo voy a correr a esto porque no me gusta que me quede así y que no me entre. Tengo más en X igual a 3. Todo eso ya está, igual a 16, así que listo. Acá lo que decía el compañero es que N1 en X igual a 3 es igual a 1 y todas las otras valen 0. Entonces, 16 es igual a U1. Lo que nos está diciendo esto es que siempre que tengamos la condición Dirichlet, ya nos da la solución en ese punto. O sea, esta es la forma de demostrarlo. Pero ustedes ya saben que si la Dirichlet le da 16 en el X igual a 3, la incógnita que está ahí ya vale 16. ¿Sí? Bueno, escribimos el sistema total. El sistema queda así. Resulta... Aparte, creo que explicaron un poco el martes, como que ya teníamos el valor de 1 de U1, o sea, un valor de U, y podíamos eliminar
fila o una columna. Claro. Ahora vamos a preguntar por qué. O Eric, no sé, ¿tenías una pregunta vos en el tintero? Sí, hay una preguntita sencilla. Que por qué a R lo operamos de esta forma, no como de forma elemental. Fue algo que me preguntaron el otro día para finales y yo pensé que era bastante obvio, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Por qué lo tratamos de forma global sería, no? Exactamente. Punto, ¿no? Esto mientras escribo el sistema. Vayan diciendo, chicos, no sé. No, aprovechen de equivocarse. No entendí bien, o sea, ¿por qué a R lo tomamos de forma global? ¿Sería? Claro, sí. ¿Por qué no lo desarrollamos de la forma elemental? O sea, más que nada, la forma de trabajarlo. ¿Por las condiciones A de contorno sería? lo trabajo, ¿Por las condiciones de contorno? No, más. Sí, está asociado con eso, justamente. Pero por eso, a mí me preguntaron, ¿por qué al R no lo trabajamos en local? ¿Y qué dirían ustedes si les preguntan eso? Porque está en los extremos del intervalo y nosotros adentro de los K estamos trabajando lo que hay en los subintervalos. Como que no tendría relevancia dentro de eso. O sea, vos tenés 200 elementos y solo vas a estar afectando a uno o dos elementos que son los de los bordes. Justamente no tiene sentido hacer matrices elementales porque te van a quedar todas nulas. O sea, te van a quedar todas nulas excepto las que tengan las contribuciones en los bordes. Fíjense que ustedes están armando sistemitas de 2x2 que representan una matriz local para la F o la K. Y si arman eso con la R, únicamente se estarían complicando la vida. O sea, está perfecto. Y justamente también la pregunta era ¿por qué nosotros discrepamos entre hacer esto que le corregía a Gaby, lo del F omega y el F gamma? Porque justamente el F omega a nosotros conviene trabajarlo de forma elemental o local, porque depende de lo que hay dentro del dominio. En cambio, el F gamma nos va a llevar mucho más trabajo, va a ser súper tedioso y no vamos a obtener nada. Entonces, el F en gamma nos conviene siempre hacerlo global y el F omega hacerlo local. Pues ambos, que es el conflicto de los nombres, ambos se suman en un mismo vector que se llama vector de carga, si no me equivoco, ¿no, Gaby? Sí. Se le dice vector de carga porque viene desarrollado desde la ingeniería civil y las cargas eran las cargas de la estructura, pero bueno, después se aplica a otros fenómenos también. Claro, que sería lo equivalente a hablar en el sistema de ecuaciones al vector independiente. Nada más que nosotros por conveniencia lo subdividimos en F de omega y F gamma, o lo que teníamos hace ratito, F y R. Por eso no queremos seguir con esa nomenclatura, porque el F que calculás de forma local no es el vector de carga, sino eso más las contribuciones de los contornos que genera el vector de carga, que es el gran problema que tenemos con la nomenclatura y los finales. Pero sí, justamente por eso el F omega únicamente te va a depender de los contornos, entonces ni les ocurra desarrollarlo de forma local. Se puede, puramente sí. Claro, además todo lo que sabemos es global, así que como que no tiene sentido.
Bueno, fíjense acá el sistema que resulta, este viene del F, este era el F que habíamos encontrado, este era el R1, por decirle de alguna manera, el que habíamos encontrado por la condición esta del 12 que andaba por acá, este le llamamos R1, este le vamos a llamar R2. Ahí. Lo que se arma acá es el sistema de ecuaciones. En este paso de acá abajo, yo dejo K por U de este lado y paso para el otro lado lo que es términos independientes. Por eso lo paso con el signo cambiado. O sea, este F, el R1 y el R2 van a pasar para allá con el signo cambiado. ¿Eso se ve? Acá estos dos los junté, por eso acá aparece el menos 14. Y acá, como nosotros sabemos que el U1 vale 16, eso ya nos está dando la idea de que todo esto, cuando nosotros lo multipliquemos, porque estas son ecuaciones, ¿no? Son 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Se ve eso? Cuando nosotros lo multipliquemos, todo esto va a ser un número. Entonces, eso nos hace que podamos tachar. Lo vamos a tachar acá. La fila esta. ¿Por qué? Porque esto vale un número. Y la columna también. ¿Pero por qué tacho la columna? Porque cuando yo hago esta multiplicación de matrices, acá voy a tener 22 tercios por 16, 0 por 16, 0 por 16 y menos 16 tercios por 16. Todo eso, cuando yo arme mi multiplicación de matrices, si yo no tachase nada, me va a terminar dando algo que es un valor constante. Entonces, a esta columna, cuando la tacho, lo que tengo que hacer es antes multiplicarla por este 16 y también pasarla para el otro lado. Eso es lo que voy a agregar acá. 22 tercios por 16. Le puse ya acá voy a tener 0 por 16. 0 por 16 y menos 16 tercios por 16. O sea, yo tacho la primera fila y cuando tacho la primera columna tengo que pasar para el otro lado esta columna multiplicada por el valorcito que tenga la Dirichlet. No se olviden de eso porque si no le está faltando una parte al sistema. Esto lo pueden corroborar de lo que yo le estoy diciendo haciendo las cuentas. Hagan la multiplicación de las matrices y van a ver que todos estos términos aparecen y cuando hacemos el reparto pasan para el otro lado con al vector de términos independientes, diríamos. ¿Sí? Porque a veces cuesta verlo, por eso se los digo. Entonces acá, cuando yo hago esto, de tachar una columna, ¿sí? Sí. Claro, y la columna asociada, pero es decir, la tachamos porque en realidad ya no es que la tachamos y no la usamos, la hemos usado como vos explicaste, la pasamos para el otro lado, nada más.
La columna. No, la fila es porque esto es una constante, entonces no tendríamos ya la incógnita. Claro, es que a nosotros nos aparecía, creo que la derivada en la fila 2, por ejemplo, y teníamos en el el valor ejemplo. 2. Claro. Y entonces ahí tacharon la columna en vez de tachar primero la fila. Este ejemplo de acá, a ver. Ah, pero este también estaba en la 1. Bueno, no sé qué ejemplo habrán visto, pero sí, donde te dé la Estaba en la dirección. fila 1, perdón que interrumpa, pero estaba en la fila 1 en el ejemplo. Ah, bueno, Estaba en la fila 2. Sí, igual donde esté la Dirichlet, vos tachás esa fila y la columna asociada a esa fila. ¿Por qué? Porque cuando vos multipliques las columnas por ese valor, te van a terminar dando constante y van a terminar, en el reparto van a terminar del otro lado. Esto es una manera de Sí, simplificar. después nos explicaron como que se despejaba. Sí. Se hacía como un despejo. Sí, en realidad lo que haces vos es que, por ejemplo, al determinar una de tus variables del problema, lo que estás haciendo, lo que primero podés hacer es tachar la columna, sí, está bien lo que decías. Tachás la columna asociada a ese valor que encontraste. En este caso sería la columna 1, ¿sí? Eso porque 1 lo conoces, entonces multiplicas a todos los coeficientes de la columna 1 por 1 y los pasas al otro lado de la igualdad porque ya no forma parte de tu sistema de incógnitas. Eso está perfecto. Y después el hecho de que nosotros tachemos la fila 1, en realidad es porque tenemos un sistema con 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces podemos elegir cualquiera de esas 4 ecuaciones para tachar. ¿Por qué elegimos tachar la fila 1? Bueno, porque justamente en esa fila hay un elemento que complicaría la vida, que es la derivada de un sombrerito respecto de x en x igual 3. Entonces elegimos tachar esa fila. Pero, si no estuviese ese elemento, podríamos tachar cualquier otro. Si teníamos la derivada por abajo, nos convenía tacharla de abajo. Claro. La casualidad es que justamente va a coincidir la fila donde caiga ese elemento, va a coincidir con la columna que puedes tachar, porque justamente te queda el término ese que viene de la debilitación por partes, te queda justamente en el mismo lado donde tenés la Dirichlet. Entonces terminas tachando la misma fila y la misma columna. Pero la idea es que la columna la tachas por el hecho de que conoces a la variable U1 en este caso, y la fila la tachas porque quieres sacarte de tu sistema la derivada esa. ¿Entiendes? Que al final es una coincidencia que decís fila 1, columna 1 y se van los dos. Y justo coincide donde está la derivada y nos conviene. No, o sea, es en realidad la elegís por conveniencia. Sí. La fila, porque es lo mismo que nos pasaba en el caso anterior, teníamos más ecuaciones que únicas, entonces podíamos elegir una. Justamente la que se va es la que nos complica la existencia. Y por ejemplo, si nosotros eligiéramos cualquiera, podías elegir cualquiera de las dos porque ponías una en función de la otra. Eso, ¿no? Eso era porque no existía este elemento de derivada, o sea, que te complique tanto. Sí. Tan complicado determinarlo. Y ahí está el sistema que resolvemos, que es más chiquito. ¿Sí? Entonces, solución aproximada. Esto es lo mismo. Es importante esto de la solución aproximada porque pueden surgir ejercicios como
como ese que consultaron al principio, que es el ejercicio, creo que es el 2, ¿no? Ya me olvidé cuál era. Donde les pidan la solución en algún punto. Como ya ahora ya saben cuánto valen los coeficientes, esto es en omega igual a 0,3. Entonces acá voy a tener que la solución sombrero va a ser igual a U3 por N3 más U2 por N2, y esto es en el elemento 3, en el elemento, acá voy a tener en el 2, ahora lo repasamos, esto es del elemento 1, U4 por N4 del elemento 1, todas estas son funciones de X, las U, digo las 1 o las N. ¿Por qué están así en este orden? Vamos a ponerle acá el por qué. Si X pertenece a el intervalo o al elemento 0, al elemento 3. Si X pertenece al elemento 1, va a estar acá entre 1 y 2. Porque acá lo presentamos ordenadito, pero los elementos quedaron desordenados porque así lo planteamos nosotros. Entonces acá tengo elemento 1. No, acá es el 3. Elemento 1 y elemento 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, sí. Sería justo como el cruce de funciones que queda siempre. El que habíamos, claro, el que planteamos al principio de nuestra discretización. Y la U de X va a ser igual acá, las U las tenemos, el U3 vale 1. N3 lo reemplazan porque ustedes sabían cuánto valía cada una, las habíamos escrito. Las funciones, estas, las N3, N2 y N4 y N1, todas las escribimos. Acá voy a tener 4 por 2 menos X más 9 por X menos 1. Acá solo estoy reemplazando los valores de las incógnitas y las funciones de forma, que eran las que habíamos escrito como rectas al principio, lineales por tramos. Acá debería escribir esto mismo. ¿Sí? Y vieron que la solución también es de a tramos. Y ahora lo que tienen que hacer, si quisieran saber cuánto vale la derivada esta que nos quedó pendiente acá, la derivada de la U sombrero, ahí bueno, está en el ejemplo de la semana, cómo pueden hacer para sacar la derivada aproximada, ¿sí? Eso se los dejamos a ustedes. Y graficar la función obtenida, aunque en este caso, en este ejemplo, no pusimos la solución analítica. No la tengo. Así que podría contrastar. Bueno, son las 21:01.
mucho enjambre en la cabeza. Se extendió bastante, la verdad. Estamos desde las Sí, 5. no es no es lo ideal de esto, pero bueno. A ver si me deja pasarlo a PDF, no me acuerdo, nunca me acuerdo cómo era, lo tenía que hacer. A ver. Después se los paso si no. Se los pego ahí en Discord. Bueno, pero con eso ya es como que, si bien quedaron con la cabeza un poco quemada, ya siempre hacemos lo mismo y rondamos sobre lo mismo. Es importante que vayan entendiendo qué es lo que hace en cada paso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Van bien? ¿Para ir a dormir? Profe, yo lo único que bueno, igual ahora lo va a pegar, pero justo me colgué a la mitad y no lo copié entero, así que me voy. Bueno, este es un ejemplo similar, por eso es que por ahí hay cositas que van a ver que están así como medio resumidas, similar al que está en el ejemplo de la semana, este que está acá. Y bueno, explicado, nada más que en este sí sabíamos cuánto valía la función analítica. Entonces podíamos ver si nuestra aproximación era buena o no. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Y ahí se ponen al día porque no va a haber tema nuevo, parece. O sea que el viernes vamos a poder preguntar de esto otra vez. Sí. Oh, recolgada. Pero bueno, el viernes ya deberían llegar sin duda. Conéctense a las consultas. Porque las consultas sí siguen siendo virtuales. Sería bueno que aparte de proceso de cómo se van haciendo las cosas, para el viernes se hagan algunas preguntas de por qué hacen así, por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello. Claro. Para ir terminando de entender el concepto. Eso les va a servir un montonazo y van a tener que hacer 1 o 2 ejercicios para terminar de entender y no 10. Claro. Lo que pasa siempre cuando terminas queriendo mecanizar. Así que bueno, nos vemos entonces.